Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo. En este capítulo vamos a hablar de realismo mágico. Y los libros que traemos para ustedes hoy son Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie, Pedro Páramo de Juan Rulfo y Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están, Adri y Doris? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Aquí con calor. Como dicen en una caricatura de mis hijas, ambivalente por la sensación de las vacaciones. Ay, ya sé. No sabe qué es peor. Si levantarse temprano para la escuela o tenerlos todo el día en la casa. Exacto, pero ahí vamos, sobreviviendo. Creo que es mejor levantarse temprano, pero bueno, no le vayan a decir a nadie. Exacto. Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar de libros que están dentro del género de realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanzó su apogeo entre 1960 y 1970, cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano. Cortázar, Borges, García Márquez. Fue el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri quien acuñó el nombre de realismo mágico al movimiento en un libro titulado Letras y Hombres de Venezuela, publicado en 1947. Específicamente dentro de la literatura, es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano, o mejor dicho, es una narración basada en la observación de la realidad donde tienen cabida singularidades, peculiaridades y extrañezas dentro de la normalidad. Bueno, les voy a dar un dato curioso yo soy venezolana, no sé si me habían dado cuenta, sobre Arturo Uslar Pietri. Él es un escritor intelectual venezolano, bueno, era muy famoso, que tenía, además de escritor, tenía un programa semanal de cultura donde él... Ah, ¿sí lo conociste vivito? Sí, claro. ¿Sigue Formó vivo? Porque ya falleció. Y él tenía un programa semanal en donde él exponía sobre un tema y era básicamente él hablando. A veces tenía invitados y así, pero él empezaba siempre su programa diciendo: bienvenidos, queridos amigos invisibles. Y el grupo venezolano Amigos Invisibles se llama así gracias a esa frase. ¡Wow! A mí me encantan los amigos invisibles. Ah, bueno, pues esos señores se llaman así, esos señores porque tienen ya nuestra edad. Jóvenes. En la flor de la juventud, el nombre de su grupo se debe a esa frase del programa de Arturo Uslar Pietri. Yo les voy a hablar de el papirrín o maestro del realismo mágico, que es Gabriel García Márquez. Su expositor más conocido. No quise escoger 100 años de soledad, que es como Yo juraba que ibas a hablar de ese, ¿eh? Es que, ¿sabes qué me pasó? Yo me he leído varias veces ese libro, pero la última vez que me lo leí ya pasaron unos años y la verdad es que es muy intenso como para hablar de él así por encima. O sea, tendría que haberme puesto a leer otra vez y como que va. Un episodio para ti sola para platicarlo. Sí, y además es la obra más conocida, entonces quise como traer otra cosa de Gabriel García Márquez. Y es Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios es una obra publicada en 1994, o sea, mucho después del boom. Exactamente. Porque 100 años de soledad se publicó en 1967, entonces son casi 30 años de diferencia entre una y otra. De hecho, hay mucha gente que dice que este libro Del amor y otros demonios parece un capítulo post de 100 años de soledad, pero yo creo que eso es un tema más bien de apreciación. Bueno, la historia de Del amor y otros demonios ocurre en Cartagena de Indias, en Colombia, en el siglo XVIII, cuando todavía estaba el virreinato y los señores feudales comerciaban con esclavos. En los señores feudales también contamos a la iglesia, no solo a los terratenientes y a los marqueses y condes, ¿no? Pero lo interesante de este libro es que empieza con una nota del autor
escrita por Gabriel García Márquez, o sea, firmada por Gabriel García Márquez, pero realmente es un personaje dentro de la novela, o sea, eso no es algo que pasó. Esta nota es de cuando él era periodista en un periódico de Cartagena y lo mandan a investigar un ex convento que van a tirar para hacer un hotel. Y entonces de la parte de los nichos están sacando pues, los cuerpos, ya esqueletos, y cuando abren uno de los nichos cae, en teoría, una cabellera entre rubia y cobriza de 22 metros y 11 centímetros pegada a un cráneo. A ver, perdón, me perdí. ¿Eso fue real o él inventó? Él inventó eso para justificar, para darle pie a la historia. Bueno, en esta búsqueda, en este desenterrar de los cuerpos, estaba el periodista, estaban los obreros y el maestro de obra le explica al periodista que, con su sabiduría popular, que el cabello humano sigue creciendo 1 centímetro por mes después de la muerte, según él, ¿no? Entonces, 22 metros, pues calculaban que unos 200 años, ¿no? Y a él se le hizo muy normal, al periodista, porque él recordaba una leyenda que le contaba a su abuela de que había una marquesita de gran pelo. ¿Una marquesita de no de las que se comen, sino una marquesa chiquita. Que supuestamente los indígenas y esclavos de aquella época le rezaban para obtener milagros. Entonces ahí hace como el clic el periodista y ahí te empieza a contar la historia de la marquesita. La marquesita es Sierva María de todos los ángeles, que es hija del marqués de Casalduero, que es un marqués venido a menos de esta época de finales del siglo XVIII. Entonces, esta chica es una chica que crece completamente abandonada por los padres, porque los padres, pues un marqués melancólico, y su mamá prácticamente violó al papá para tenerla a ella, pero luego nació y se desentendió absolutamente de ella. Entonces la niña crece, la mamá era una mestiza y el papá era un marqués. Ella crece con los esclavos de la casa. O sea, nadie le hace caso durante los primeros 12 años de su vida, pero menos los esclavos. Entonces ella se cambia el nombre de Sierva María a María Mandinga. Y no hablaba en español, sino hablaba yoruba, o sea, varios idiomas según la tribu o según el país de donde venían los esclavos. Y andaba con sus collares y se pintaba la cara de negro del hollín y no sé qué. O sea, ella tenía su vida con los esclavos y los papás ni al caso. Total que un día la muerde un perro con rabia. Y a partir de ahí empieza la tragedia de su vida. La verdad es que es un libro bien triste. O sea, la historia es muy triste. Ya me estaban dando ganas de leerlo, pero ya con el perro y la rabia ya. Sí, triste no. Es muy triste porque todas las relaciones dentro del libro son completamente disfuncionales. O sea, ninguna relación funciona. Y entonces, por eso el título, porque dicen del amor y otros demonios. O sea, engloban al amor dentro de un demonio, porque al final todo el que se enamora aquí o todo el que pasa algo tiene un final trágico y muy triste. Total que ella la muerde el perro con rabia, empiezan a checar si le va a dar rabia o no, la revisa un médico judío, el marqués sale de su letargo en el que estaba tirado en una hamaca por horas todos los días. Es que sí, es como una sociedad muy decadente en general. Y cuando se empieza a preocupar por la hija, terminan por las cosas de la época diciendo que la niña lo que está es poseída por el demonio. Y entonces la encierran en un convento por orden del obispo para que la exorcicen. Y empiezan a pasar un montón de cosas, mandan a un cura para que la exorcicen y el cura se enamora de ella. Es un cura, entonces hay por supuesto un rechazo absoluto a la relación de ellos dos, pero ni siquiera porque él tiene 36 y ella 12, sino porque él es un cura y ella una civil, ¿no? Entonces se arma un rollo, porque es que no les quiero contar el final porque es muy complicado, o sea, si les doy el spoiler de la historia, pero bueno, finalmente es un amor que no termina bien,
¿Pero le es correspondido? Ella se termina enamorando de él también, pero porque ella también estaba en una situación desesperada. Sí, o sea, estaba en una celda, la estaban exorcizando. Además, todos los... Me recordó después, este libro yo lo había leído mucho, hace muchos años, y me lo volví a leer ahorita. Y fue muy curioso porque me recordó un poco a la película del exorcismo de Emily Rose. Ay, no lo vi, gracias. Que bueno, es Sí, la vi. de hecho fue la última película de terror que yo vi, y a partir de esa película dije, no vuelvo Solo a ver libros. ninguna película de terror. Ajá. Porque la película te habla de una chava que está, más bien te cuenta de una chava que está en teoría poseída, pero la película todo el tiempo te están espejeando el lado del psiquiátrico y el lado religioso. Entonces tú sales de la película con la angustia de no saber si la pobre mujer realmente estaba poseída o tenía un desorden mental, ¿no? que, o sea, que le producía ciertas actitudes que podían ser consideradas por otros como posesión demoníaca. Este es el mismo caso. Ella realmente nunca está poseída por ningún demonio, pero era muy fiera, se defendía de las cosas de los exorcismos que implicaban latigazos, curas con hierbas, le raparon el pelo, o sea, un montón de cosas, y hablaba en africano y bailaba y mordía. Entonces, claro, para la institución eclesiástica todos estos eran señales de posesión. Claro, y para la limitada, como limitado conocimiento científico de la época, ¿no? Correcto. Y además la imposición de la Iglesia Católica. O sea, de hecho el libro es mucho crítica a la Iglesia Católica en general, pero en específico a esa época donde finalmente la Iglesia era la que mandaba y se hacía lo que la Iglesia decía. Entonces, sí, claro, hay que tener en cuenta que también García Márquez alababa a Fidel Castro. Ah, sí, entonces, exacto. Tiene Entonces, intención el libro, ¿no? Hay todo un tema aquí. Y en cuanto, bueno, a los elementos del realismo mágico, a pesar de que no hay, como en otros libros, una magia no explicada, sí está el tema obviamente de la cabellera de 22 metros que siguió creciendo después de la muerte. Y aparte, ella sí era una persona especial, porque por ejemplo su mamá la odiaba, entre otras cosas, porque no hacía ruido al caminar. Entonces de pronto llegaba y ella volteaba y la niña estaba ahí parada, ¿no? Y entonces te hablan como de que tenía como un halo fantasmal, y era muy sigilosa y no hablaba con ellos, sino solo con los esclavos. Y cuando llega al convento, a la clausura, donde la encierran, las monjas alrededor son las que crean todos estos elementos, ¿no? Dicen que cuando se enojaba la tierra temblaba, o que las flores florecían más fuerte, o sea, o en épocas del año en donde no tenían que florecer. Entonces sí hay un elemento ahí mágico, pero siento yo que en este libro en particular es mucho menos mágico que en otros libros de esta tendencia. Y aparte, pues sí hay una parte onírica en donde ella, ¿qué es eso? de sueños, en donde ella se encuentra o tiene sueños compartidos con el padre, con el cura del que se enamora, que se llama Cayetano. ¿No en Mundo Umbrío también se Sí, comunican los sueños? Sí, de hecho, totalmente. Gis y Lina, su primer encuentro es en un sueño. Entonces, bueno, es una novela muy crítica a las clases sociales, muy crítica a la sociedad de esa época, a las supersticiones, o sea, crítica y a la vez defensora, porque el autor defiende mucho todo este rollo de los esclavos, o sea, defiende mucho que las culturas diferentes que trajeron a América Latina enriquecieron a la sociedad, pero por mucho tiempo esas culturas estuvieron fue una barbarie, pisadas por la Iglesia Católica y se consideraban brujería y se consideraban herería y se consideraban un montón de cosas que realmente no eran, simplemente eran religiones y culturas diferentes. El narrador es omnisciente, o sea, desde el punto de vista del periodista, y siempre, pues en teoría, está como que sabe todo, pero a la vez no te cuenta todo. O sea, no es que él no lo sepa, poco a poco. pero no te lo Me cuenta. llamó mucho la atención que dijiste que englobaba el amor entre otros demonios, que es un libro triste, porque
Yo leí 100 años de soledad, no sé, alrededor de los 14 años. Y fue como un logro personal para mí, ¿no? Hay que leer 100 años de soledad y bueno, ya lo leí, ¿no? Ya cumplí mi meta. Pero cuando lo comenté con mi mamá, o sea, para mí simplemente fue un logro. Y cuando lo comenté con mi mamá, me dijo, me pareció un libro muy triste. La única que realmente amó o aprendió a amar, creo que era Rebeca. La única que no era de la familia Buendía. Es que no era. Ninguno de la familia Buendía amó nunca. Wow, Entonces me recordó mucho a esto que está diciendo Adri de la ausencia del amor o del amor como un demonio. Es que justo porque es como, en el libro lo que te hace sentir es que el amor te condena. O sea, realmente es todo el que se enamora en el libro de una manera u otra, es muy largo, no les voy a dar los detalles de quién con quién, pero termina con un destino de corazón roto. O sea, no, al menos en este libro no hay una relación que tú digas, ay, mira, fulano con mengano la lograron. No. Entonces, pues sí es este rollo de que el amor te condena, el amor es un demonio, entonces casi que es mejor no enamorarse, ¿no? Porque hasta el cura sufre muchísimo cuando se da cuenta que está enamorado de ella y se flagela y se lo confiesa al obispo y entonces lo mandan al hospital de los leprosos como castigo y él todavía baila, se mete de noche a verla. Nunca pasa nada, digamos, de otro nivel. No consuman ningún tipo de acto porque él le dice que ellos se van a casar y que ya que tengan el sacramento, entonces sí. Ya podrán consumar. Ajá, entonces, pero bueno, sí hay una relación física. También recordemos que en aquella época las niñas de 12 años ya las casaban o ya estaban por casarse, entonces no es algo que realmente espantara a la sociedad de ese momento, ¿no? Hay un personaje que es el doctor Abrenuncio, que es como la parte lógica de toda esta historia, que es un doctor judío portugués que vive ahí en Cartagena. Entonces es ateo, pero no es ateo, ¿no? O sea, porque al final siempre hay, de hecho hay un comentario en alguna parte donde dicen, al final siempre crees en algo. Y entonces le voy a leer una cita que es como un poco de un elemento del realismo mágico. Sobre el doctor Abrenuncio. No practicaba la cirugía, que siempre consideró un arte inferior de dominés y barberos, y su especialidad terrorífica era predecir a los enfermos el día y la hora de su muerte. Sin embargo, tanto su buena fama como la mala se sustentaban en lo mismo. Se decía, y nadie lo desmintió nunca, que había resucitado a un muerto. Entonces, el realismo mágico justo lo que hace es meter elementos fantásticos o mágicos dentro de una realidad cotidiana. Entonces, esto era algo que todo el mundo daba por cierto. O sea, él había resucitado un muerto. Pues sí, el doctor fulano resucitó un muerto. Pues obvio no, pero pues era una cosa normal, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro. Hay varias citas de, por ejemplo, corrió el rumor de que los cerdos estaban envenenados, de que las aguas causaban visiones premonitorias, que las clarisas corrían, aspavientos de la abadesa, las flores crecían. Entonces es como, sí está el elemento mágico, pero siento yo que no tanto como en 100 años de soledad. Claro, también es una obra escrita 30 años después, evidentemente el escritor es otro, el realismo mágico ya había cambiado, no estaba. ¿Cuándo fue escrita la de 100 años de soledad? 1967. Sí, fue casi 30 años antes, porque la otra es de 1994. O sea, 27 años antes. Para mí el 2020 fue un año del realismo mágico. Pandemia y 2 huracanes en un mes. Yo decía, no se está cayendo la maldición. Exacto. Bueno, ese es el libro. Ese es el libro que yo les traje hoy. Sí lo recomiendo. No es un libro largo. Se puede leer. Se puede leer fácil porque no es tan enrevesado como 100 años de soledad que necesitas descargarte el árbol genealógico para seguir quiénes son los 80 José Arcadio y los 80 Aurelianos y todas las Remedios, yo a mí con tanto que me han y dicho de 100 años de soledad, de verdad como que nunca lo he leído y como que si digo, hoy sí me animo, no me animo. Échate el audiolibro. Todo el mundo dice que o lo amas o lo odias. El audiolibro es una excelente idea. Yo ni lo amo ni lo odio, Para mí pasó nada más como un check de mi lista, pero no. ¿No? A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Y es más, la última vez que tuve interacción con el libro fue durante la pandemia. Nos pusimos a armar un rompecabezas gigantes de esos de 1000 piezas y pusimos el audiolibro de 100 años. Está bueno. ¿Con tus hijos?
No, mi esposo y yo. Hablando de inadecuados. No, sí. No. ¿Y el incesto? No. Oye, pues qué intelectuales ustedes, armando rompecabezas. con Ay, el pues audiolibro algo había de que hacer en la pandemia, oye, ya. Había que buscar alguna cosa que hacer. Pero bueno, definitivamente Gabriel García Márquez es un gran exponente de este, Sí, si no el género. más, de este género. Y bueno, yo sí se los recomiendo, es cortito. Y... ¿Cómo cuántas páginas tiene? Ay, ¿Qué ahorita- será, unas es que 200? ahora sí que te digo en el kilo. porque en no- horas. No, un poquito, 250 más o menos, ok. yo creo. Yo hoy les voy a hablar de un libro del autor llamado Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. asfixia. Gracias a Dios, porque con ese nombre... Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, quien falleció el 7 de enero de 1986. Bueno, y les voy a hablar del libro Pedro Páramo. Este libro fue escrito entre 1951 y 1953. El autor solo tiene 2 libros, uno de cuentos que se llama El Llano en Llamas y este de Pedro Páramo. Esta novela es su única novela. Y bueno, por ahí hay comentarios de Gabriel García Márquez justamente donde dice que si él escribiera como escribió Juan Rulfo esta novela de Pedro Páramo, pues no ocuparía escribir más. O sea, tal cual se quedó con esos 2 porque era maravilloso. Su obra maestra. Sí, tal cual está catalogado como obra maestra en la literatura en español. Está como entre los mejores autores, escritores mexicanos. El libro está súper cortito. Así traigo el dato de las páginas, no solo en horas. Tiene 130 páginas más o menos y 3 horas. O sea, es un libro corto. Pero se sienten como 1000 páginas. A mí me pasó lo mismo, yo también me lo leí y yo, o sea, el calor de aquí de Cancún es nada con lo que sentí En Comala. ¿Podemos hacer un clip con mis sentimientos del Llano en Llamas? Yo, este libro, los 2 libros los había leído de súper joven y no me acuerdo del Llano en Llamas. Si quieres, platícanos del Llano en Llamas. Ok. No, ese no lo leí, perdón, el Pedro Páramo, ya con eso me bastó para no querer leer más. Es que luego... dijo que quería hacer su clip de... No, oyes esas declaraciones y dices, soy muy ignorante porque no valoro a Pedro Páramo. Pero Bueno, perdón. Entonces, bueno. El libro es de 130 páginas y dura 3 horas más o menos. Como dice Doris, se sienten como 1000 páginas. Y bueno, este libro yo lo he leído 3 veces. Oh my God. Creo que el secreto ahí está en la relectura. La primera vez que lo leí, pues no entendí. Lo leí en la secundaria y pues no, me pasó así. Lo que hemos hablado X. de los libros en mal momento, ¿no? Exactamente. No es un libro amigable para una persona que está empezando a Sí, leer. totalmente cierto lo que dices. No es amigable, es un libro que da muchos saltos en el tiempo, es un libro de voces diferentes que dices, ¿qué pasó? Y que si te pierdes poquito, Chao. si te distraes 10 segundos, ya no sabes qué está pasando y te tienes que regresar a leer. Entonces, denso, muy denso. creo que la cosa ahí está en la relectura. De verdad se los digo, mi tercer lectura lo disfruté muchísimo. Fue así como de ¡wow! La próxima vez que me digas algo de mis relecturas, te voy a recordar este momento Pedro Páramo. de Pedro Páramo. Y bueno, les quiero platicar, pues, obviamente les voy a decir de qué se trata esta novela de Pedro Páramo. Y bueno, esta novela nos va a contar cómo Juan Preciado, quien es el protagonista de la historia, va a buscar a su padre, que es Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacío, misterioso y sin vida. Allí el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, o sea que todos son sus medios hermanos. Exacto. Que muchos de ellos que muchos son sus medios hermanos y que Pedro Páramo está muerto. Bueno, entonces, este libro básicamente, el realismo mágico es que todos están muertos. Oh my God. Sí. Casi todos. Entonces, ¿por qué me gustó? Porque siento que me estaba contando historias que me contaban mis tías, mi mamá, de esto de los muertos que se te aparecieron en la carretera, que
salió un señor en una carreta y le dijo, sí, dale para allá, y después llega con la persona y dijo, el señor de la carreta me mandó, y la señora así de, ¿cuál? Sí. Tal, Ese es el que se aparece ahí. Sí, él se murió hace muchísimo tiempo. Y el protagonista así de, ok, pero se va dando cuenta poco a poco que el pueblo pues, solo está lleno de fantasmas, ¿no? Y de las situaciones que vive ahí, yo creo que esa fue mi parte favorita. Otra cosa maravillosa de este libro es que en tan poquitas palabras te dice un montón de cosas, o sea, como que te expone muchos sentimientos, es súper claro al hablar, a lo mejor parece como que de tanta sencillez es como que te pierdes, pero bueno, les quiero leer una frase para que vean como la intensidad, aunque yo sé que ya la leyeron ustedes, pero bueno. Ya murió, ¿y de qué? No supe de qué, tal vez de tristeza, suspiraba mucho. Eso es malo, cada suspiro es como un sorbo de vida de que uno se deshace. Entonces es un libro como muy, yo lo sentí como, de verdad, como historias de mis antepasados. O sea, sí, es que sí tiene una referencia clara a la Latinoamérica, para no decir México en particular, a la Latinoamérica de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Sí, es un planteamiento muy claro en cuestión de sensaciones de una realidad social en un momento específico. Sí. Quizás por eso también es tan agobiante, porque y lo sientes todo, como dijiste, tú sentiste el calor, esa es la magia de ese libro, que te hace sentir todo, sí, esa totalmente. emoción, o sea, todo lo sientes, y eso creo que fue lo que más me gustó. Yo decía en algún comentario que se sentía como estar caminando en una tarde de sopor de verano con humedad. Sí. Sí, no, es que cuando sientes la gota caer en el cuello, así de detrás de la oreja, creo que esa es una descripción como muy clara de eso. Pero creo que eso comparte mucho los libros del realismo mágico. Al ser un género como muy desarrollado en Latinoamérica, creo que tienen esa particularidad, al menos Gabriel García Márquez y en este caso Juan Rulfo. O sea, te llevan mucho a esto, al cuento de la abuelita, a la leyenda que alguien te contó, que la carretera se aparece a la Llorona, a ese tipo de cosas que son ajenas porque no son verdad, pero al mismo tiempo son reales porque siempre han existido y siempre las has oído. A lo mejor ya nuestros hijos no tanto, porque crecen en otra cultura, pero si tuviste un abuelo, un bisabuelo, un tío de pueblo, que te platicaba todas esas leyendas. Y pues, también todo viene mucho de la mezcla que tenemos de culturas. O sea, Latinoamérica pues es una mezcla de africanos, de indígenas de la zona de cada país y de europeos que vinieron. Entonces se mezclaron todas las supersticiones y fue una mezcolanza que llegó a lo que muchos autores latinoamericanos de realismo mágico plasmaron en sus obras. Y ahora que ustedes dos ya hablaron de sus libros y yo tengo en cuenta lo que voy a decir del mío, creo que los dos pueden compartir un sentimiento, desesperanza. Totalmente. ¿No? Creo que plantean situaciones en las cuales las personas estaban destinadas a hacer lo que les permitían sus circunstancias, ¿no? Las mujeres oprimidas que no podían elegir a veces a quién amar, no podían elegir a veces su destino, esta situación muy polarizada de clases sociales donde unos nacían privilegiados y otros siempre iban a ser pisoteados. Creo que es algo que comparten, al menos estos tres libros. Sí, es desolador. Todo este libro de Pedro Páramo, todo el tiempo es desolador, todo es triste, todo es caluroso, todo está mal, pero al final sí. Los de García Márquez no son tan desoladores como desesperanzadores, porque son como mucho, o sea, tienes este destino y punto, ¿no? A lo mejor das 700 vueltas para llegar ahí, pero al final todo acaba y va a acabar. 100 años de soledad, no sé cuántos años de lluvia, ¿no? Ahí aprendí el verbo 40, escampar. ¿no? Ya escampó. ¿Eran 40? Creo que fueron 40, ahorita no me acuerdo. Escampar, nosotros decimos escampar y cada vez que pues lo yo digo ya aquí, lo digo, pero pues yo no sé si lo aprendí. que deja de llover. Ya escampó, Ya escampó, o sea, ya está claro el cielo, despejado. O está Nunca lo había escampando. escuchado. Está escampando, es que está dejando de llover. Yo lo digo y no sé si me oigo rara, pero pues ya, gracias García Márquez, ya aumentaste mi vocabulario. Aquí yo no, aquí en México yo no se lo he oído decir a nadie. Yo lo digo porque en Venezuela se dice, pero no se lo he oído decir a nadie acá. Bueno, ¿qué nos traes? Sí, Doris, platícanos del tuyo. No.
temporada pasada, cuando me preguntaban qué estaba leyendo, siempre estaba leyendo Los hijos de la medianoche. Sí, ¿lo lograste? Lo logré. Y bueno, primero les quiero contar quién es Salman Rushdie. Salman Rushdie es un escritor de origen cachemiro, que es un grupo étnico de la India, de donde es el Kashmir, una lana muy preciada. ¿Y por qué quería leer este libro? En primer lugar, porque desde que leí Pasión India de Javier Moro, me abrió una ventana a esa región geográfica que se me hizo de mucha riqueza cultural y quise saber más. Después vi el diario de Bridget Jones, una razón muy superflua, y hacen un cameo. Sale Bridget Jones presentando un libro y se mete en una plática entre Salman Rushdie y Jeffrey Archer, que es el autor de Cain y Abel, un clásico así como político. Y dije, ¡ay, está vivo! Y bueno, Salman Rushdie también ha sido muy mediático porque escribió un libro que se llama Los versos satánicos. Entonces, según los musulmanes, deja mal parados a los musulmanes. Entonces emitieron en 1989 un edicto religioso llamado Fatwa, instando a su ejecución, o sea, a que lo mataran. Fue leído en Radio Teherán por el ayatollah Khomeini, que era el líder religioso de Irán, y acusaba el libro del blasfemo contra el Islam. Pues sí. Pero bueno, por eso Salman Rushdie fue súper mediático. Y otra cosa por la cual quería leer es porque, tomando en cuenta que este libro tiene elementos de novela histórica de la India y de realismo mágico, dije, este libro es para mí, voy a aprender más y me voy a entretener. Es multipremiado, ganó el premio Booker en 1981, fue considerada la mejor novela de todas las ganadoras en 2 ocasiones. Sin embargo, no creo que sea un libro de fácil lectura. Es un libro muy complejo que me costó mucho y decía, ¿pero por qué estoy leyendo esto? Y dije, A lo mejor no. te hizo falta una relectura. No creo que llegue a una relectura. Sí, creo que es un libro que merita una relectura, pero creo que no lo voy a hacer. Pero creo que no quiero pasar por eso otra Porque ya vez. sabes la esencia y después ya solo vas a poner atención a todas las... Me pareció un libro muy denso y además tiene muchos elementos que son totalmente ajenos a mí. Entonces eso hace también la lectura Más difícil, lenta, complicada. O sea, si yo leo un libro de García Márquez y dice que está aguantando el sopor de la tarde en su hamaca, yo entiendo perfectamente la situación, entiendo qué se siente, pero aquí tenía muchos elementos culturales, gastronómicos, de tradiciones que yo no entendía, y el libro al final tiene un glosario, pero entonces si te estás yendo cada 2 frases al glosario, como que te corta un poco el ritmo. Y no solo son las palabras, tiene un estilo como muy continuo, como estaban Adriana Pamela Doris leyendo novela cuenta no sé qué, sin comas. Yo decía, ¿qué es esto? Es la traducción, pero tampoco creo que sea la traducción, creo que es la intención del autor hacerte sentir en un estado sensorial de confusión, de caos, porque ya me voy a adentrar a la novela. La novela habla de toda la transición de la India. La India era una colonia británica. Inicia alrededor de 1915, que es cuando regresa Gandhi a India. Creo que Gandhi vivía en Sudáfrica, entonces con su regreso empieza a moverse todas estas iniciativas nacionalistas de separación y descolonización. Entonces, al separarse del reino, de la colonia, perdón, no de la colonia, al separarse de la corona británica, inicia un caos porque la India no era un estado-nación, era un conjunto como de principados o reinados o no sé cómo se diga, y había una gran mezcolanza étnica. Entonces, esta separación dio un lugar a un caos político y cultural, el cual puede transmitir a través de esa escritura. El protagonista se llama Salim Sinai y nace el 15 de agosto de 1947, que es el día de la independencia india. Nace a la medianoche y eso le concede a él y a todos los que nacen a la medianoche, a los hijos de la medianoche, poderes sobrenaturales, entre los cuales están conectarse mentales. Conectarse mentalmente.
Todo así de lo quiero leer. Me recordó mucho a una escena de X-Men, del profesor Charles Xavier y su máquina cerebro, ¿se acuerdan? Sí, Donde veía claro, todos por los supuesto. mutantes. Porque él hace Pero conferencias. por supuesto, ¿de qué? Hace conferencias con todos los, bueno, estos, con los hijos Los de la hijos de la medianoche. Y bueno, ahí, según él, influye como en los sucesos políticos de la India. Estos hijos de la medianoche conforman un argumento que justifica el desarrollo fantástico de la novela, la cual transita alrededor de la conformación de diversas naciones, tales como India, Pakistán y Bangladesh. Aprendí, por ejemplo, sí se logró el objetivo del aprendizaje. Yay. Se logró. Aprendí que cuando se inició esta partición, se dividieron los estados por religiones. En la India se quedaron los hindús y creo que otros, y los musulmanes se fueron a Pakistán. En la primera partición existía Pakistán del Este y Pakistán del Oeste, pero luego se pelearon y ya Pakistán del Este, creo, se quedó solito y se convirtió en Bangladesh. Me pareció demasiada información contenida en un solo libro. No sé qué le parecería a una persona de origen indio, porque a lo mejor como ellos están más inmiscuidos en todo ese suceso, o sea, por ejemplo, si a mí desde la primaria me están diciendo de la independencia, de la revolución y hacen una novela, entonces ya puedo como cazar piezas de un rompecabezas, pero aquí yo no tenía información previa. Y bueno, entre otros hechos históricos que transita, tiene unas situaciones que son como muy ilustrativas, por ejemplo, que en esta independencia también estaban intereses políticos de China, de Rusia, hubieron masacres a personas de origen chino en algunas regiones de la India, hubieron esterilizaciones masivas masculinas, eso yo nunca lo había oído en ninguna parte del mundo, pero es un hecho real. Y bueno, el libro termina cuando él le está contando esta historia a su última pareja, pero al mismo tiempo él se está haciendo como pequeño, como que se va degradando él mismo con toda esta degradación política y cultural del país. Órale. No, pues Sí, suena denso. Sí, o sea, a mí me llama la atención por ciertas cosas, obviamente, que me gustan de los libros que leo, pero sí, entiendo que el no tener referencias como para espejear los datos históricos es complicado, porque es una realidad muy lejana, ¿no? O sea, no te están contando la historia de Europa, que a lo mejor tienes, de algún país de Europa que a lo mejor tienes más referencias, sino es literal del otro lado del mundo y no hay con qué contrastar. Totalmente. Miren, aquí tengo una cita que habla de esta diversidad cultural. Pero las fronteras de esos estados no estaban formadas por ríos, ni montañas, ni otros accidentes naturales del terreno. Eran, en lugar de ello, muros de palabras. El lenguaje nos dividía. Las marchas por el idioma se hicieron cada vez más largas y ruidosas y finalmente se metamorfosearon en partidos políticos. Sí, pues tiene una carga política importante el libro. Sí, ¿no? sí, el libro está lleno de carga política. Tiene también una cita que me dio muchísima risa, que tiene todo que ver con hábitos orientales y occidentales. Ahí les va. A ver, échale. Nunca quise creerlo, Dios santo, pero es verdad, se limpian el trasero solo con papel. Claro. Porque ellos se lavan. Ellos se lavan. Es correcto. Pero bueno, es un tema cultural. Para ellos es una aberración lo que nosotros hacemos, para nosotros es rarísimo, pues, lavarte, ¿no? O sea, aunque aquí aquí en México no tanto, pero había, no sé si en alguna época el uso del bidet, o no existía. En los baños viejos estaba la taza y al lado estaba el bidet, que era así con un chorrito, ¿no? Pues son como de casas de baño viejas. japonesas que trae La el agüita. chorrito, sí. Oye, pero suena interesante, pero entiendo que un libro que tiene un argumento interesante luego puede ser muy difícil de leer. Es un libro muy ¿no? interesante. Fíjense que aunque se me hizo un poco pesado al inicio, porque empieza hablando desde sus abuelos, al final ya tiene una carga política y una crítica que empieza a tener más sentido. Y habla mucho otra vez como del absurdo de la guerra, que siempre obedece a intereses particulares. Y económicos. Aquí tengo una cita otra vez de estas partes de la gente manipulada por los intereses de la guerra.
Con la fiebre del optimismo entre las cejas, las turbas atacaron a los zapateros, vendedores de figurillas y dueños de restaurantes chinos. Ardiendo de optimismo, el gobierno llegó a internar a los ciudadanos indios de origen chino, ahora extranjeros enemigos, en campos del Rajastán. Y muchas obras literarias refieren eso, ¿no? Que personas que en algún momento fueron vecinos, amigos, después simplemente se volvieron enemigos por dogmas filosóficos, culturales políticos. o políticos. Yo ahorita justo estoy leyendo un libro que se llama ¿Quién mató a Ana Frank? Y explican un poco justo eso ya en la época del nazismo, ¿no? O sea, de cómo vecinos, familias se fueron unos contra otros cuando se instaló el régimen nazi, porque pues a lo mejor no eras judío, pero tenías amigos judíos y tú no estabas de acuerdo, pero tu tío o tu papá era firme seguidor de Hitler, y entonces se convertía como en un tema ya de familiar, de conflicto, y se separaban familias, amigos. Bueno, yo vengo de ahí, ¿no? O sea, no me tengo que ir a Hitler para... Y no tenemos que irnos muy lejos por amigos que se han dejado de hablar porque son unlovers, haters. Sí, y en mi caso chavistas y no chavistas. O sea, sí, siempre es complicado, ¿no? Y el tema político, al final, como bien dices, y en el caso extremo de la guerra, por lo general siempre responde a intereses económicos. Claro. Al final es quién va a hacer más dinero de aquí. Pero bueno, con esta reflexión tan profunda, muy profunda, nos despedimos de este capítulo. Bueno, ya saben los libros que leímos hoy y estamos esperando sus comentarios en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden conseguir como @leyendo_leyendo_. En Facebook estamos como leyendo MX. Y bueno, nos pueden oír en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts y estamos ahí pendientes de cualquier cosa que nos quieran decir. Y gracias por compartir este podcast, nos ayuda mucho y los invitamos a unirse a nuestros círculos de lectura mensuales que tenemos. No se vayan porque ahora les vamos a contar que estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Ok, yo estoy... acabo de terminar Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, un autor sueco que falleció en el 2005, un año antes de que saliera su primera novela. Ese también tiene chisme, ¿no? Que vivía con una pareja y ahora los papás le querían quitar todos los derechos. No, más bien se los quitaron. Es que es un show porque resulta que los derechos de la trilogía Millennium, que es los 3 libros que él dejó escritos antes de morir, se los dieron por ley a su papá y a su hermano, con los que él no tenía contacto desde los 18 años o tenía muy poco contacto. Cuando le tocaban realmente a su pareja de 32 años, que se llama Gabriel algo, ahorita no me acuerdo el apellido, que era a quien legalmente pero a él nunca se quiso casar con ella legalmente por protegerla, porque él era antinazi. Entonces estaba y era periodista, entonces siempre estaba escribiendo como con temas polémicos y no la quiso poner como en riesgo y nunca se casaron legalmente. Entonces creo que no me acuerdo, en el 2013 o algo así, ahorita no tengo el dato exactamente, pero el papá y el hermano le quisieron hacer una oferta a ella por 20 millones de coronas suecas y nos arreglamos, pero ella no quiso. Entonces sigue, creo que el conflicto. Sí, no sé si realmente ya llegaron a un acuerdo, pero sí hay todo un show detrás. En esos libros está basada la película de la chica del dragón. La chica del tatuaje del dragón. Sí, está basado en el primer libro, que es Los hombres que no amaban a las mujeres. Y de hecho creo que ya hay 2 películas más, pero creo que no son tan buenas como la primera. Yo vi la versión gringa porque hay una versión de Hollywood y una versión nórdica. Yo vi la de Hollywood también, que es con James Bond, con Daniel Craig. Ese, ajá. La nórdica, no sé si es sueca, es con una actriz muy famosa de escandinava que se llama Noomi Rapace. Esa no la vi. ¿Cómo sabes tantos nombres? La verdad, el libro es muy bueno. Y a veces se me olvida pagar la tarjeta de crédito. Y con trabajo me acuerdo de Pedro Infante. Es súper famoso, no puedo saber cómo te sabes todos
los actores y actrices Lina y todo. Posafian. Bueno, el libro es muy bueno, es una novela negra, o sea, es un thriller. Es muy buena, sí te mantiene como con ganas de leer. Tiene un principio un poco lento, pero luego arranca y prueba se pone, de fe. Ajá, una prueba de fe. Y se pone bastante bueno. Lo único es que a mí, por ejemplo, me costaron mucho los nombres de las ciudades y de los personajes, porque pues son nombres suecos. Entonces de pronto era muy difícil aprenderte... A lo mejor los nombres de pila no tanto, pero los apellidos y así, porque decías, y a ver, ¿quién es este otra vez? Porque sí pues están en sueco y no es algo que se te grabe tan rápido. Pero el libro, si te gustan los thrillers y la novela negra, sí lo recomiendo. Si viste la película, pues vas a perder un poco el interés, porque el final ya lo sabes. Pero es un libro que si no has visto la película, léelo porque te va a entretener. Muy buena peli, por cierto. Sí, es muy buena película. Muy bien. Bueno, yo me acabo de terminar el libro de Misery de Stephen King. Fue mi primer libro del autor. ¡Yay! Stephen King, my love. Lo terminé, me gustó mucho, lo disfruté mucho y después obviamente me fui a ver la película, la cual pues no me encantó. No te encantó. Después de leer el libro dices, ¿cómo? No, pero bueno, lo disfruté mucho, de verdad sí me quedo con ganas de seguir leyendo este autor. Definitivamente voy a darle a otro libro. Sí, claro que sí. Espero algún día leer la de It. Algún día, no sé cuándo. Tienes que leerte Creo que voy a seguir el que Adri me dijo, La Milla Verde. Y ya después de eso veremos qué va sucediendo. Pero lo disfruté mucho. Yo lo leí junto con Pam en nuestro círculo de lectura, pero yo sí tengo que decir que mi experiencia lectora estuvo arruinada porque hace muchos años vi la película, entonces yo estaba esperando un momento específico y de alguna manera ya sabía un poco qué iba a pasar, ¿no? Entonces fue un buen libro, también me pareció espectacular, pero sí creo que lo hubiera disfrutado más si no hubiera visto la película. Si no tuvieras el spoiler. Yo les cuento que estoy comenzando a leer El infinito en un junco de Irene Vallejo. Ay, qué libro tan hermoso. Lo quiero leer, bueno, lo vamos a leer, ¿no? A mí en otro círculo que tenemos. Sí. Como que lo veía y me daba flojera. Decía, un ensayo acerca de la historia de los libros. Ay, qué flojera. Pero no, es un libro con muchos datos, como me gusta. Capítulos cortos y planteado, sí, con muchas referencias históricas, pero de una manera muy fresca, muy culta, pero también cercana y amigable. Sí, me lo quiero leer. Un libro bonito. Yo tengo un problema con los ensayos, entonces a ver si me quita mi bloqueo ensayístico mental. Esperemos que sí. Y otra recomendación, si ustedes quieren que su familia sea lectora, cómprenlo en físico, porque sí es como un tesoro familiar. Sí, la verdad que sí. Yo voy como en el 30% del libro y sí me gustó, pero a mí sí me saturó de datos. Ajá. Yo sí terminé así como de ya por favor. Y lo dejé descansar. Obviamente lo quiero retomar, lo quiero terminar, y sí se me hace un libro muy lindo, pero sí creo que te satura. Bueno, al menos a mí. Sí, es como para leer, o sea, un capítulo, para que se den idea, en un libro físico, es como para leer, es como de 1 o 2 páginas. Entonces puedes leer un capítulo al día para no saturarte. Exacto, pero bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye. Nos oímos pronto. Nos escuchamos. Gracias. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.